Fíjense qué interesante lo que decía la profeta Mari. El Salmo 24.1 a mí siempre me ha gustado, ¿sí? No vaya al Salmo 24.1, al rato vamos a ir. Pero el Salmo 24.1 dice: de Jehová es la tierra. Miren pues, y hay una pausa ahí, ¿sí? Y su plenitud, el mundo. Entonces, el mundo no es la tierra entonces. Entonces tenga por seguro que de Jehová es la tierra. Donde usted siembra es de Jehová. Entonces por eso muchas veces Él nos da una semilla para que nosotros sembremos. Pero en el sistema de Dios, en el sistema de la economía de Dios, significa que nosotros solo somos administradores de lo que Dios nos da. De hecho, la palabra administración en el griego es oikos nomos, ¿sí? Es la administración de una casa. O sea, todo lo que nosotros somos es lo que Él ha hecho de nosotros, ¿sí? Y al final Él siempre prueba nuestra vida para ver si nosotros somos fieles con lo que Él nos ha dado. Entonces, me encanta mucho ese pasaje bíblico porque dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿sí? Y ahí sí el Salmo es poderoso. Un día vamos a predicar de él, porque dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Sí? ¿Quién podrá subir? Aquel que es limpio de manos y de corazón, ¿sí? Es poderoso ese Salmo, ¿sí? Ese es para otro día mejor, ¿sí? Entremos de lleno, vamos a Santiago capítulo 1. Voy a tratar de ser un poco breve, a ver si puedo, ¿sí? Santiago capítulo 1. Y dice la palabra, fíjese que a mí la versión Reina Valera me gusta mucho. Mi versión favorita es la versión Las Américas, pero creo que esta es la que todos tenemos, entonces por eso siempre la utilizo. Pero dice Santiago capítulo 1, que comienza con una salutación, ¿sí? Y Santiago dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sabía una cosa? Que Santiago era hermano de Jesús, hermano carnal de Jesús. Pero Santiago no creyó en Jesús hasta que Jesús resucitó. Mientras tanto, Santiago era de los que andaba ahí, que de repente ha de haber pensado: ¿quién se creerá? ¿Verdad? Este cuate se cree que él es el Hijo de Dios. Pero cuando Jesús resucitó, Santiago creyó en Jesús. Ahora mire qué interesante el saludo. Leamos el saludo porque dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ya no ve a Jesucristo como su hermano carnal. Lo ve como el coheredero, lo ve como él como coheredero, pero lo ve como el Hijo de Dios, ¿sí? A las 12 tribus que están en la dispensación, salud, dice, ¿sí? Y comienza, hay un título en esta versión Reina Valera, que usted lo encuentra también, dice: la sabiduría que viene de Dios. O sea, quiere decir que si hay sabiduría que viene de Dios, hay sabiduría que viene de Satanás o del diablo, ¿sí? Si hay sabiduría de Dios, hay sabiduría diabólica. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero mire qué interesante, comienza a hablar en la sabiduría que viene de Dios, y parece que el contexto que se va a predicar a continuación como que no tiene mucho que ver con la sabiduría, ¿sí? O sea, aparentemente, o sea, no tiene mucho que ver con un mensaje de sabiduría. Si nos vamos a Isaías y hablamos de las 7 sabidurías de Jehová, ¿sí? Ahora miren pues, pero hoy no voy a hablar de las 7 sabidurías, sino quiero que miremos esto. Dice: hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Paremos acá. Entonces, yo creo que este es un tiempo para entender lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, ¿sí? Es un tiempo para entender que tenemos que avanzar, ¿sí? Es un tiempo para no detenernos, porque el que se detiene es aquel que se detiene a... Yo de repente lo voy a decir de esta manera: cuando alguien está en una circunstancia difícil y te quedas detenido, es porque no lograste entender o no estás logrando entender lo que Dios está haciendo con tu vida, ¿sí? No estás logrando entender lo que Dios está demandando de nosotros. Siempre que viene una prueba, hay una demanda en nuestra vida, ¿sí? Ahora, si quieres, amarrémonos con lo que estaba hablando la profeta Mari respecto a las ofrendas y respecto a los diezmos, ¿sí? Y que a lo mejor, yo le digo una cosa: cuando se repite un mensaje muchas veces en nuestra vida, es porque hay un ajuste que Dios está haciendo en nuestro corazón, ¿sí? Entonces a veces uno puede decir: eso ya me lo sé, o esto el pastor lo está diciendo por mí. No, yo nunca, si algo aprendí, se lo voy a decir así delante de Dios, lo voy a decir a la manera como dice Primera de Reyes, cuando habla de Elías, que dice: Elías Tisbita, dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, decía Elías, ¿sí? Que no lloverá. O sea, como quien dice, lo que voy a decir lo digo porque tengo una solvencia espiritual. Eso es lo que Elías quería decir. No lo voy a decir porque aquí está el hermano y se la voy a tirar para ver si la agarra. No, si uno comete ese error, estamos hablando en nuestras fuerzas carnales, y no estamos hablando en la proyección espiritual.
Entonces, cuando Dios está repitiendo algo y que parece que es como estorbante, le tengo una seguridad porque ya me pasó muchas veces en mi vida, ¿sí? Me sigue pasando. Es porque Dios me está haciendo un ajuste. Entonces parece que llego a la oficina, todos son carnales, pero ese día alguien se volvió espiritual, ¿verdad? Y nos empieza a hablar, voy a salirme ahorita de los diezmos, aunque le voy a decir que yo creo que Dios está hablando en nuestras vidas, ¿verdad? Y te está hablando del perdón, y llegas a la oficina con el más carnal, el más mal hablado, y ese día parece que el cuate se transformó y te empieza a hablar del perdón. Ayer escuché a un motivador que hablaba del perdón, y parece que te pegó, ¿verdad? Te vas. Vas a un restaurante, estás sentado y parece que en la cola, mientras te despachan tu comida, la gente hablando de fíjate que ayer tuve que perdonar a un amigo. Entonces como que parece que todo tiene que ver con el perdón donde quiera que tú vas. Entonces cuando Dios repite algo en nuestra vida es porque Dios quiere que nosotros lleguemos al punto de solventar esa área de nuestro corazón, ¿sí? De lo contrario, a veces uno dice, pero si yo no tengo a quien perdonar, ¿verdad? Porque así dice uno, ¿verdad? Yo no tengo a quien perdonar, si yo ya perdoné. Y cuando vamos a ver, muchas veces nosotros todavía tenemos en nuestro corazón áreas en las cuales tenemos que entender que tenemos que aplicar el principio eterno que es el perdón, uno de los principios que Dios enseñó, ¿sí? Perdonen a los que nos ultrajan, a los que nos dañan, y nosotros muchas veces no lo hacemos. Ahora miren qué interesante acá, pues, porque lo que decía el profeta Mari, por eso lo quise tocar, ¿sí? Nosotros a veces escuchamos mensajes que parecen repetitivos, que parecen que ya los sabemos, pero no los hemos logrado entender. Y nuestro corazón, hermano, la Biblia dice que es engañoso el corazón. El corazón es engañoso. O sea, ¿qué significa que el corazón es engañoso? Que usted puede y yo podemos creer que estamos bien y no estamos bien. Que usted puede pensar que está pero nítido delante de Dios, y cuando nos damos cuenta necesitamos verdaderamente limpiarnos constantemente en nuestra vida. Ahora, el apóstol comienza hablando y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Está hablando de sabiduría. El título que la Biblia le da es un título de sabiduría, ¿sí? Sin embargo, me atrevo a decir que esta proyección tiene que ver con una proyección subjetiva, aunque el objetivo es que entendamos nosotros que hay algo intrínseco metido dentro de este parámetro bíblico. Y dice: miren, hermanos míos, tened por sumo gozo. Ahora la pregunta es: ¿quién tiene sumo gozo cuando está siendo probado en algo? ¿Sí? ¿Quién tiene sumo gozo cuando la prueba que tú estás viviendo es que te quitaron el trabajo y tienes que pagar casa, agua, luz, teléfono, internet, comida, zapatos, etcétera, colegio? ¿Y qué vas a hacer? ¿Sí? Entonces, ¿quién está en esa posición con gozo? Dígame usted. Que llega a su casa, poder, y usted esté cantando, si es cantante, si no, que sea de alaridos, pero que esté ahí, wow, ese cuate está feliz. Dios, ¿por qué estás feliz? Porque no tengo trabajo. Me parece ridículo, ¿sí? Porque no tengo trabajo, pero creo que Dios va a hacer algo en mi vida, ¿sí? Sería la actitud que todos tendríamos que tener. Es la actitud que jamás vamos a ver. En mi vida, no sé, no quiero mentir, si tal vez hay alguna, y no tengo recuerdos, entonces tengo una memoria fotográfica, aunque usted no lo crea. Si me puedo jactar de algo, decía el apóstol Pablo, es que tengo una memoria fotográfica, ¿sí? Entonces, en mi memoria fotográfica no recuerdo a alguien que se haya gozado en la prueba, ni posiblemente yo mismo, ¿sí? No me recuerdo haberme gozado. Y que me invente ahorita, mi hermano, un día que me chocaron el carro y lo hicieron pedazos, llegué a la casa y empecé a lavar. No le voy a dar cuentos. No me recuerdo. Lo que sí recuerdo en mi memoria, en mi base de datos, porque cada año me actualizo y tengo un procesador de última generación, ¿sí? De 8 núcleos de inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Qué le quiero decir? Es que siempre he visto que cuando hay una prueba, todos nos venimos abajo y nos quebrantamos y sale lo que somos nosotros realmente, ¿sí? Sale lo que ustedes. Si son mal hablados, salen sus malas palabras, ¿sí? A la gran, ¿verdad? Y se censura y no se oye nada, ¿sí? Y usted dice: bueno, hermano, pues si usted no canta en la iglesia, pues. Sí, pero ahorita me agarraron en 5 minutos en la carne, dice uno, para sacar chiste todavía. Entonces el apóstol dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, quiere decir que una de las características, fíjese que una de las características de la vida del cristiano es que vamos a vivir, vamos a pasar por pruebas constantemente, vamos a ser siendo probados. Usted es probado en la abundancia y es probado en la escasez. Los que somos probados en la escasez,
Se siente esa prueba, ¿verdad? Usted viene a la iglesia y hermano, y qué bueno que haya venido, ¿verdad? Ya cuando, como dicen ahí en el buen Chapín, ya salió el peine. Ay, hermano, es que fíjese que no tengo trabajo, ¿verdad? Ah, sí, pues usted está en la iglesia porque no tiene trabajo, ¿verdad? Excelente. ¿Sabe una cosa? Jesucristo dijo, todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Jesús dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Porque todo el que pide se le da y a todo el que toca se le abre. Entonces es Jesús hablando, ¿sí? Entonces el principio es correcto. Venga y busque de Dios, pues. Créale a Dios, ¿verdad? Ahora, hermano, qué lindo verlo usted en la iglesia. Tenía ratos, o de dónde. Sí, hermano, y a ratos sale el peine otra vez, ¿verdad? Es que fíjese que estoy separado de mi esposa. Está bien, se vale que busque de Dios, porque el único que puede restaurar una familia es Dios. Amén. El único que puede traer sanidad en el alma y en el corazón es Dios. Entonces se vale que venga. Es más, bienvenido haya sido usted, porque seguro Dios quiere glorificarse en su vida. Sin embargo, quiere decir que vamos a pasar pruebas circunstanciales en nuestra vida, ¿sí? Y también, esa es la prueba. Les estoy poniendo los ejemplos así de la extrema. La prueba de hermanos que fíjense que me robaron el vehículo y ahora no sé qué voy a hacer porque era mi machete de trabajo, decimos en Guatemala, ¿sí? Ore por favor para que haya un milagro. Está bien, esa es la prueba que más cuesta. La prueba de la enfermedad, la prueba de un dictamen médico que no fue favorable y Señor, es un milagro que esto no sea real. Esa es la prueba que duele, ¿sí? La prueba de la escasez, la prueba donde usted trabaja, intenta y no le sale nada, y porque a lo mejor Dios está probando algo en su vida, ¿sí? Es la prueba, ¿verdad? Esa prueba, pero pasémonos a la prueba de la abundancia, ¿sí? Esa no se siente. Esa prueba no se siente, ¿sí? Porque ahora usted, si quiere, ora, pero de todos modos usted tiene. Si usted quiere ahorita, ay, me dieron ganas de irme a Miami el miércoles y me voy a meter, y aunque los boletos en temporada, no, comprémoslo. ¿Cuánto cuestan? $2,000, comprémoslos, paguémoslos y nos vamos. Porque esa prueba usted no la siente, ¿me explico? Esa prueba no se siente. Esa prueba es la que todos a lo mejor quisiéramos tener, pero es la prueba más complicada. Porque es la prueba que no siente usted ni tristeza, ni siente dolor. Y eso es más peligroso, ¿sí? Al menos en la otra usted está ahí como que llorando, se echa sus lágrimas, se vuelve un intercedor por naturaleza, porque va en el bus y está orando. Padre, haz un milagro. Te bajas, estás en tu trabajo y estás orando, entonces te vuelves un intercesor. En esta no, en esta te puedes echarte tu sueño y duermes profundamente, ¿sí? No estás enfermo, no te hace falta nada, no hay problemas, todo es una bendición, ¿sí? Tus hijos correctamente, se graduaron de la universidad con honores, si eres arquitecto te mandaron a llamar que te aprobaron el otro edificio, ¿sí? Ya tienes 5. Entonces, ¿qué te quiero decir? Esta prueba parece que es una prueba bonita, digamos en términos así, usemos ese chapinismo. No, es la prueba más complicada porque es la prueba donde no te percatas de lo que Dios quiere hacer contigo, ¿sí? No te percatas que la Biblia dice, fuimos creados para buenas obras de antemano, dice, ¿sí? Para que abundáramos en ellas. Y muchos de nosotros cuando tenemos no obramos en buenas obras, ¿sí? Miren, yo conozco la gente por naturaleza, el rico por naturaleza tiene características de avaricia, ¿sí? No le gusta dar. Hay excepciones, he conocido excepciones, ¿sí? He conocido excepciones. Ahora que Mari hablaba del diezmo y ponía un ejemplo de 50,000, yo le voy a decir una cosa, he conocido gente que en algún tiempo de su vida diezmó millones, ¿sí? Entonces, hay excepción, siempre hay alguien que rompe la excepción, ¿sí? Siempre hay alguien que le da a Dios, creyéndole a Dios sin ningún estorbo en su corazón. He conocido hombres, ¿sí? Que han sembrado terrenos que hoy valen $42 millones aquí en Guatemala, ¿sí? Y lo sembraron a instituciones cristianas, a colegios, a gente, porque amaban el dar, ¿sí? O sea, sí hay gente que sabe dar, pero es comúnmente esa prueba la que no se siente. Ahora miren lo que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Entonces la semana pasada hablamos de la fe y hoy hablamos de Santiago cuando habla de la prueba. Pero fíjese que qué interesante, el título tiene que ver con sabiduría, pero la proyección que comienza a hablar es de la prueba. Y dentro de la prueba vuelve a aparecer esa bendita palabra que a algunos a veces les cae mal porque no logramos cómo activarle nosotros la palabra fe. Repita conmigo, fe. Entonces vuelve a activarse una palabra que a veces uno dice, pero si yo tengo fe, ¿no le ha pasado a usted? Sí. Pero si yo le creí a Dios y no pasó, sí, pero no pasó nada. Entonces yo te pregunto, ¿será que le creíste a Dios o será que no le creíste? O sea, ahí es donde comienza el conflicto.
bueno, hermano, yo he estado ahí, pues, para que no nadie crea que estoy hablando. Pues yo le digo, no quiero que nadie piense, a ver, pastor, no, yo he estado ahí, hombre, yo he estado ahí en el que si yo le creí, hasta me enojo. Pero si yo le creí, igual que aquel, sí. Y cuando me examino, me percato que no le creía a Dios verdaderamente. Que mi fe llevaba metido afán, llevaba metido preocupación, llevaba metido ansiedad, llevaba metido un montón de cosas, y que cuando me daba cuenta estaba mezclada a tal punto que no tenía el efecto que tenía que haber tenido, ¿sí? Entonces yo le cuento a mucha gente, cuento testimonios, ¿sí? Alguna etapa de mi vida me recuerdo que estaba en una crisis muy fuerte, ¿sí? No voy a dar el nombre porque no viene al tema, ¿sí? Ahora el que me pueda ver, y si algún día me ve esta persona, va a saber que de él estoy hablando, ¿sí? Pero una empresa muy reconocida en Guatemala, ¿sí? Que de hecho era un ministerio cristiano, que no voy a dar el nombre, nos quedó debiendo aproximadamente como 1 millón y algo de quetzales. Y entonces en una etapa de mi vida, obviamente estábamos atrancados en la economía, ¿sí? Entonces yo me recuerdo que estaba en un afán así terrible, ¿no? Que es un afán de deuda así terrible, ¿sí? Que ese es un nivel mínimo, ¿sí? Nosotros conocemos empresarios que han llegado a deber 20 millones de dólares, o sea, me explico, de niveles a niveles, pero en mi nivel yo sentía que me iba a morir, ¿sí? Porque ya se imaginan la demanda de los proveedores, ¿vale? Sí. Y viene que si a las 24 horas no es efectivo su pago, le vamos a hacer un embargo judicial. Empiezan a meterle hasta lo que no van a hacer, ¿sí? Y usted, tu corazón siente que se le para en la madrugada. Entonces fíjese que me recuerdo que una noche yo estaba orando, me decía, Señor, y llegaba a un punto de que ya no sabía ni cómo orar, ¿sí? Y de repente yo me recuerdo que me empecé a quedar dormido y veo un ángel que llega, ¿sí? Y me doy la vuelta y en mi mano me coloca así, literalmente un fajo de dinero, ¿sí? Y me devuelvo a despertar. Yo en el mismo que yo tuve la visión me desperté y oigo la voz de Dios, me dice, cuando aprendas a descansar en mí, entonces yo te voy a proveer. Mientras no descanses en mí, yo no proveo jamás, ¿sí? Entonces a veces hay que entender lo que Dios nos está queriendo hablar. Entonces la Biblia dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿sí? Yo no sé qué prueba esté pasando cada uno, pero todos pasamos pruebas. Ahora, lo interesante es que dice el apóstol, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, sabiendo que la prueba, sabiendo que Dios, mira, pues en medio de toda prueba que tú puedas tener, sea económica, sea una enfermedad, sea un hijo rebelde, sea un esposo rebelde, un esposo adúltero, una esposa adúltera, sea lo que venga a tu vida, que digas tú, wow, que se murió alguien, porque puede pasar. Que estés pasando por un dictamen que no es favorable en tu empresa y te digan, mire, es posible que usted a fin de mes ya no esté. Y a veces hasta los jefes se vuelven espirituales, ore para que no le toque a usted porque está entre la lista. Ah, santo Dios, usted ya no duerme, ¿sí? Entonces, sea la prueba que usted pase, el elemento probado es la fe, no es la prueba. No sé si me explico. Entonces, o sea, no sé si me doy a entender. O sea, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, sabiendo lo que Dios nos está diciendo, así en español es, sabiendo que yo te voy a probar para ver si tú tienes fe. Y si tienes fe, tengo que ver si tienes paciencia. Porque el que tiene fe tiene que desarrollar algo que se llama paciencia. Porque usted está muchas veces en una sala de un hospital esperando desesperadamente, ¿sí? Bueno, no vamos a poner una sala de hospital. Usted está en la fila del restaurante al salir de acá que va a ir a comer. Porque algunos pasan a comer a restaurantes, no sé, los he visto ahí de lejos algunos, ¿verdad? Entonces, en la vieja escuela, mi pastor se enojaba. Yo me recuerdo, mi pastor era así, hermano, no, ofrendan. Y ahí me lo encontré en Pollo Campero en la tarde, el domingo pasado. Y era cierto, porque hace tantos años solo un Pollo Campero había donde quedaba la iglesia, ¿sí? Y se recuerda que se mantenían llenos y hasta cola hacía la gente para entrar. Y algunos, como ni había espacio para comer, llevaban sus cajitas de pollo. Entonces, el pastor iba a comer y se encontraba un montón de hermanos ahí. Como los conocían, no diezmaban ni ofrendaban, les daba duro cuando los miraba ahí. Ahora, ¿qué le quiero decir esto? Entonces, uno está haciendo la cola en el restaurante y usted no está esperando, pues, oiga, no está esperando con paciencia. Estamos esperando desesperados. ¡Ay, que se apuren! ¡Ya se tardaron! O sea, lleva apenas 2 minutos. Es cierto, dice comida rápida, pero tampoco se lo van a dar en 1 minuto, no sé, que no haya nada. Entonces nosotros muchas veces esperamos, pero en Dios, escuche, desesperamos. No sé si me está captando lo que dice la palabra. Dice, más tenga, miren, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, la prueba de vuestra fe. O sea, entonces la cosa aquí es que todo lo que donde vamos a ser probados
el elemento que se va a ser probado dentro de nosotros es la fe que tengamos. Porque si tú estás pasando por un problema difícil en tu empresa, por ejemplo, los números no están correctos, pero tú estás aferrado a un milagro y Dios te ha hablado. Ahora hagámoslo espiritual. Y Dios te ha hablado que Dios va a obrar. La pregunta es, ¿qué está probando entonces Dios ahí en tu vida? Y parece a la manera de Job, ¿sí? Que llegan al otro día, mire, fíjese que tal cosa pasó. Mire, fíjese que tal persona le faltó dinero. Entonces parece que usted no solo está fregada la situación, decimos en Guatemala, no está fluyendo el dinero. Encima me viene de la tienda número 2, hagamos que es una empresa que tiene varias tiendas, y me dice que le acaban de robar. Entonces usted siente que, ¿y la promesa de Dios dónde está entonces? Si Dios ayer me dijo en la iglesia que iba a abrir. Entonces ahí se está probando la fe en una dimensión de paciencia. A ver, quiero así como que Dios se ha de quedar detenidamente. Voy a ver qué es lo que pasa en medio de la adversidad. Entonces por eso vamos a entrar a estudiar a Job. Estoy preparando ahí un mensaje de Job, pero me gusta cuando comienza y dice, había un hombre, ¿sí? Así se lo va a hacer así a manera de historia, ¿sí? Que era perfecto, recto delante de Dios, ¿sí? Y entonces cuando llegó Satanás a presentarse al cielo, Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que es recto. O sea, imagínense lo que Dios decía de Job. Ahora, hasta en ese nivel, Job tenía una capacidad importante que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Porque Job le dice, Satanás empieza ahí a decirle, sí, pero lo que pasa es que le has hecho un vallado. Como quien dice, yo no lo puedo tocar. Como quien dice, él está así porque no lo puedo tocar. Entonces, hasta ahí voy a llegar porque no voy a predicar de Job. ¿Qué le quiero decir? Sin embargo, cuando Job entra a la prueba y entra a la adversidad, sigue manteniendo su integridad hasta en un nivel. Entonces, ahí está siendo probada la fe de Job. Ver si realmente qué tan cristianos somos realmente. Fíjense, qué tan cristianos somos o qué tan cristianoides somos, ¿sí? Porque hay cristianos y cristianoides. Los cristianoides son los emocionales, los que hoy están llorando porque la alabanza estuvo preciosa y mañana cuando llegan a su casa se sienten que se mueren porque se le encarnó la uña, ¿sí? Y se le olvidó la unción, se le olvidó todo lo que pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque usted vive del momentum y nosotros no podemos vivir solo del momentum. Tenemos que ser consistentes constantemente en nuestra fe, ¿me explico? Entonces, más tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Repita conmigo, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, miren, el apóstol está poniendo un estándar, pero que tiene que ver con un contexto de sabiduría, ¿sí? Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que si está pasando por un momento difícil, que todos pasamos por un momento difícil, todos pasamos por un momento complicado en nuestra vida, y los pastores más cada día pasamos por un momento difícil, ¿sí? Usted me ve parado acá y usted no sabe cómo me he estado sintiendo en esta semana, ¿sí? Una tras otra, y voy al doctor y parece que la enfermedad se queda afuera, y cuando entro al médico no entra conmigo, ¿sí? Y cuando salgo se vuelve a ir conmigo, ¿sí? Pero en medio de todo eso, ¿qué es lo que Dios quiere? Paciencia para mi vida, ¿sí? Entonces tengo que ser paciente. La otra vez yo tuve uno de mis mentores, Dios ha puesto mentores, y tuve un mentor en el área de guerra espiritual y de administración y sanidad del alma, porque con él aprendí eso. El apóstol Frei Molina, lo bendigo. Y fíjese que hace años él me decía el apóstol, fíjate vos que yo llego a un punto, me decía, porque él ministra, ¿sí? Entonces, así como tipo doctor, de hecho él es psicólogo, pero también es doctor, y entonces los días viernes él tenía, bueno, hace años, ahora no sé, tenía como decir, la gente llegaba a orar y ministraba, él y liberaba, y me decía, miramos, yo llegué a un punto de no entender algo que me pasaba, y me recordé de estos días porque eso es lo que yo tengo. Yo oraba por la gente, la gente se liberaba, se manifestaban los demonios más terribles que vos podés creer, y la gente se iba, y cuando se iba yo me tiraba al piso porque no aguantaba mi espalda. No soportaba el dolor de espalda. Oraban por mí, oraban mis amigos, pastores, profetas, y nadie tenía una palabra. Dice el Señor que un demonio está sobre ti. No, todo era, dice el Señor, viene un nuevo nivel para tu vida. Y decía, pero yo tenía que tirarme al suelo. Y cuando entraba alguien paraba y tenía que seguir, pero era algo que no entendía. Entonces, ¿qué es lo que Dios prueba en nosotros? Entonces, Dios quiere que la paciencia en nuestra vida lleve el elemento de la fe.
Y en medio de lo que estemos viviendo, que a lo mejor es complicado, a lo mejor es difícil, a lo mejor no lo logramos soportar, Dios quiere que Él se glorifique en nuestra vida, ¿sí? No sé si cantamos, a veces cantamos cánticos que de verdad, cantamos cánticos que no los logramos entender, aunque la armonía que llevan es bonita, ¿sí? Miren, ese cántico, aquí está Eddie y está Marisol. Eddie creo que entiende más que Marisol, no, los dos, no sé, de armonía, ¿sí? Entonces ese cántico es precioso, ¿sí? Día y noche mi incienso subirá. ¿Y qué significa eso? Mire, uno lo canta, pero la pregunta, ¿ya entendió usted lo que significa ese cántico? Día y noche. Y la armonía es fácil. Do, so, re, la, ¿sí? Las notas, ¿cómo le digo yo? Las notas mágicas, ¿sí? Las mejores canciones están escritas en esas notas tan simples. Pero ¿qué le quiero decir? Pero la armonía, ¿me explico? Entonces, pero entendemos lo que estamos cantando realmente. O sea, realmente cobró vida ese cántico. O sea, día y noche mi incienso subirá. O sea, realmente de día y de noche nosotros nos presentamos como una ofrenda delante de Dios. De día y de noche usted llega a su casa, come, se siente y de repente, mi amor, no, dame unos 10 minutos, mi cielo, quiero hacer una ofrenda, quiero postrarme, quiero darle alabar a Dios. ¿Quién hace esa locura en su casa? ¿Sabe qué? La gente ni lee la Biblia, menos va a adorar en su casa. La gente ni siquiera le interesa leer la palabra, por eso es que se viene abajo a cada rato. Usted menos se va a poner a cantar en su casa. Y el que lo hace lo felicito, ¿sí? Como decía por ahí, siga adelante porque Dios va a hacer algo en su vida. Pero la verdadera adoración en nuestra vida es un estado continuo, esté donde usted esté, hermano. Yo me recuerdo hace muchos años, fíjese, que como le dije, no siempre tuve vehículo, porque la gente a veces, ay pastor, para usted es más fácil porque usted tiene vehículo. Pues como quisiera ver cuando no tuve, para que se dé cuenta que siempre fui fiel delante de Dios, aún no teniendo vehículo. Y me tenía que levantar con mi esposa a las 5 de la mañana y a las 6 estamos parados en un lugar allá en la zona 4 para que nos llevara a donde íbamos. Entonces le tengo que decir, a mí no me venga con cuentos nadie que no puede buscar a Dios, ¿sí? Porque yo ya lo hice. Y a veces me quedé sin carro y a veces tuve que caminar 20,000 cuadras, voy a exagerar, en grado superlativo para que usted me entienda, así somos los chapines, algo exagerados. Y nunca nadie me dio jalón. Y a veces me daban jalón y a veces no. Pero es que como el hermano ya no pasó por eso, ya no fui. No, hombre, eres un mediocre delante de Dios. ¿Sabes por qué eres un mediocre? Porque tu fe no te da para creer que Dios te puede proveer. Si Dios es real, Dios te va a proveer. Y si Dios es real, Dios te va a guardar. Bueno, yo escucho mensajes, me voy con otros predicadores mejor. Dante Gebel, ¿verdad? En su tiempo de proceso decía él que se iban caminando con su esposa no sé cuánto. Igual, por eso voy a hablar en grado superlativo, como 20,000 cuadras, ¿sí? Y dice que llegaban y que todo el camino iban orando, Señor, que en regreso algún hermano nos dé jalón de regreso. Terminaba el servicio y todos los hermanos, ya te bendiga, y que nadie le daba pero ninguna ofrenda ni siquiera para luz y se tenían que volver a regresar. Era su prueba. Usted lo ve hoy y la gente a veces es envidiosa, ¿sí? Esos tipos de la prosperidad, pero usted ve hoy adelante, obviamente nadie conoce el trasfondo. Todos tienen. Ahora, la pregunta no es el trasfondo. Pongan atención a esto porque es importante que lo entendamos. Porque hoy quiero ser breve, no voy a poder concluir el mensaje, ¿sí? Pero sí le quiero dejar por lo menos algo para que usted se lleve en su corazón. Pónganle importancia al trasfondo, porque por eso le estoy poniendo algunos ejemplos. Porque uno ve, por ejemplo, hablemos de Dante. Uno ve a Dante y hay quienes lo quieren, quienes no lo quieren. Yo personalmente lo bendigo y lo admiro mucho, ¿sí? Amén. Y me agrada mucho su mensaje. Amén. Pero uno lo ve y uno dice, sí, este tipo se metió a lo... No, para mí eso es lo que la iglesia tiene que hacer, ¿sí? De hecho, la revelación de los 7 montes de este Johnny Eulo, creo que es lo motivo que lo lea, ¿sí? Porque creo que nosotros tenemos que incursionar en los 7 montes, ¿sí? En el monte del entretenimiento, y creo que Dante tiene el monte del entretenimiento, ¿sí? Pero no voy a hablar de eso. Entonces, ¿qué le digo yo? Usted ve el trasfondo y dice, sí, pues el tipo ahora viaja en primera clase, viaja en no sé qué. No, casi siempre viaja en primera clase. Pero digamos que es un tipo que usted dice, se le subió. No, ¿sabe una cosa? Vea el trasfondo. El trasfondo es el proceso que él vivió de desprecio a nivel ministerial. Porque mientras usted lo ve hoy, mucha gente lo despreció y lo sigue despreciando, ¿sí? Porque él comenzó como el pastor de la juventud. Él ya no es el pastor de los jóvenes. Por eso es que la gente dice, ese es un payaso. Sí, porque eso es lo que el cristiano religioso cabeza hueca, ¿sí? Cabeza hueca porque le toca y no tiene cerebro adentro. No entiende que él tenía un mensaje para la juventud.
¿Cómo me conecto yo con un joven? Tengo que hablar como él es, ¿me explico? Yo no puedo, y ese es el problema. Y le digo de una vez aquí a todos los que estamos aquí, analicemos cómo nos conectamos con nuestros hijos, porque a veces estamos cometiendo el error que con nuestros hijos no nos estamos conectando como se debe. Porque yo me conecto como el pastor. Si yo me conecto como el pastor, me van a freír espárragos, me van a matar mis hijos. Porque ellos en la casa lo que tienen es un papá, no un pastor. Sí, hermano, pero la Biblia dice que usted es el pastor de la casa. Sí, sí, claro que sí, pero yo le estoy hablando. Yo no puedo llegar con mi hijo todo, sentate, Pablo Alejandro, vamos a ver qué te dijo el Señor. No, yo me tengo que sentar con él y yo tengo que tener una conexión diferente. Él es mi hijo y yo tengo que aprender a escucharlo y saber el lenguaje que él habla, ¿sí? Entonces la gente juzgaba a Dante porque él tenía un mensaje para la juventud. Y por eso él se expresaba y la gente era gracioso para algunos, ¿sí? Pero es la manera como él se conectó con la gente por mucho tiempo. Y aprendimos mucho de él. Vaya a ver sus mensajes ahora, no tiene nada de payasadas, ¿sí? Al contrario, siento que es muy fuerte para predicar. Ahora, bueno, ahí no va a salir, ¿sí? Le doy un tiempito de propaganda a Dante, ¿sí? Que viene a Lechos, por la que lo quiera ir a ver. Ahora, pero ¿qué le quiero decir? Vea el trasfondo. O sea, uno ve lo que ve ahora, dice, no, qué pastelón, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo fue el proceso para que esa harina se llegara a formar en harina? ¿Sí? No sé si me capta la alegoría que quiero hacer. Dice que caminó cuadras, que lo despreciaron, que nunca lo atendieron, que fue muy dura su economía, que vio momentos difíciles. A eso quiero llegar. Ahora lo que quiero que usted se centre no es en los momentos difíciles, que lo desprecian, no, la fe. La fe para persistir hasta donde llegó. Amén. Y hasta donde está. Amén. Eso es lo importante en nuestra vida, ¿me explico? Llore, si de todos modos, si usted está mal, hermano, y está en un momento, échese sus lágrimas, hombre, llore. Decía mi pastor, se vale llorar, ¿verdad? Jesús lloró y llegó a la cruz. Échese sus lágrimas, pero en soledad. Échese sus lágrimas, pero en la presencia de Dios. Pero soporte, espere. Porque la prueba que usted tiene no va a durar para siempre, ¿sí? La noche no dura para siempre. Amén. Si alguna vez ha estado usted en un proceso donde dice, siente que ya no amanece porque siente que está la Llorona, chupacabras, el sombrero y todos los demonios habidos y por haber, ¿sí? Sí, fíjese que hay gente que en la noche le llegan los ataques, la opresión demoníaca llega a visitarlos, ¿sí? Cuando está saliendo el sol a las 5 de la mañana, aguante que se le va el miedo. ¿Por qué? Porque la noche en sí lleva un misterio, ¿sí? Ahora, no hablamos de la noche, sino lo que quiero decir, no, la noche no dura más de, ¿qué? Dígame cuánto dura una noche. 8 o 7 horas, ¿sí? Y entonces amanece usted, ya se fue la Llorona, porque la Llorona a las 7 de la mañana ya no sale. Solo que apagamos las luces aquí. No, ¿qué le quiero decir? ¿Por qué? Porque la luz está representada y tipificada por el poder de Dios. Jesús es luz, ¿sí? Entonces, la oscuridad es la ausencia de la luz. La oscuridad, algunos dicen la oscuridad no existe. Lo que hay es ausencia de luz. Entonces nosotros tenemos que entender esto. La paciencia, dice, que tenga la paciencia su obra completa. O sea, ¿cuál es el objetivo de una prueba? ¿Por qué Dios le pone prueba al cristiano? ¿Sí? Ya lo dijo Manny, pero yo lo voy a manejar de esta manera, ¿sí? Va a probar nuestro corazón. Y no solo estoy hablando de darle a Dios, porque la gente rápido, el pastor ya no salió, de plano lo está diciendo, no hombre, no lo digo por eso, hermano, de verdad se lo vive Jehová, que jamás voy a usar eso. Y si un día alguien ha pensado que le hice por él, de verdad es Dios hablándole a usted, ¿sí? Pasa en la vida, pasa en TNT y puede pasar acá en la iglesia, ¿sí? Pero no va a sentirse que, y a mí me miraba acá, decir, hombre, yo miro porque voy por un lado, voy por otro, ¿sí? Porque pasa. Pero a veces uno no logra entender que al final lo que Dios está probando es nuestro corazón. Eso es lo que está probando el Señor. Le pidió a Abraham a su único hijo, está probando su corazón. ¿Sabe qué le hizo? Abraham, detente, ya no hagas nada, ahora sé que temes a Jehová. Porque dice, este cuate se volvió loco con el patojo que le mandé. Dejó de hacer altares. Y ahora quiero que haga su obra maestra, haga el último altar. Pero el último altar conlleva entregarme a su único hijo. Y Dios conocía a Abraham, pues, ahora quiero ver si este tipo me teme, si me ama realmente. Y se recuerda que hablamos ya en un mensaje que el temor, dice, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. El temor a Jehová no es que usted le tenga miedo a Dios. El temor a Jehová es que usted lo ame, porque usted lo ama, usted se guarda del pecado, ¿me explico? Usted no deje de pecar porque se va a ir al infierno, como la vieja escuela, ¿verdad? Yo vengo de una iglesia tradicional y algunas incluso de mis familiares eso es lo que tienen miedo.
Y cuando estuvo de moda hace como unos 30 años la película del infierno, que algunos de repente la vieron. Yo me acuerdo que en la iglesia hasta se salían afuera porque la iglesia la hicieron bien bonita, tenía como una especie de pantalla de piedra, ¿sí? Y ahí proyectaban la película del rapto, la película del infierno. Ah, hermano, el día que daban la película del infierno, habían almas convertidas al Señor. Y hasta se volvían a arrepentir los que eran grandes cristianos. ¿Por qué? Porque miraban la película del infierno, todos pasaban con miedo. Pero ese miedo les duraba unas semanas y mucho, ¿sí? A la semana ya andaban otra vez malcriados, rebeldes, mentirosos, chismosos. Pero al menos esa semana, si venía Cristo, la iglesia se iba completa en el rapto, ¿sí? Porque todos entregaban su vida al Señor. ¿Por qué? Porque les daba miedo del infierno. Pero yo no quiero tener miedo del infierno. Yo quiero tener miedo, pero escuche, el temor que debo de tener es el temor del amor que yo le tengo a Dios. Y se lo expliqué bien fácil. Es como el temor que yo le tengo, que el amor que yo le tengo a mi esposa. Yo no voy a adulterar, ni a fornicar, ni a caer en adulterio con una mujer. No porque es que Dios me va a ir a mandar al infierno. No, porque yo la amo. ¿Me explico? Ese es el objetivo que yo tengo que tener. O sea, yo no puedo hacer, ay, perdón, no, yo tengo que demostrar que yo la amo, ¿me explico? Y porque la amo, me voy a guardar de otras mujeres. No le voy a estar apachando luego a la hermana. La pastora no, porque yo la amo. Entonces, el temor a Dios es amor. Entonces, cuando dice, Abraham, detente, ahora sé que temes a Jehová. Por cuanto no me rehusaste a darme a tu único. Y le suelta la bendición, que mucha de esa bendición sigue vigente para nosotros hoy en día. Pero lo interesante de esto es el temor. Como que dice, mira, Abraham, ahora sí me di cuenta que me amaste de verdad. Porque si me ibas a dar a tu hijo, estoy impresionado en lo que está en tu corazón. Ese es Abraham. En Hebreos lo leímos la semana pasada. Se recuerda que leímos el mensaje en Hebreos 11, donde dice, por la fe Abraham, pensando, le dije que el pensamiento, espero que esta semana usted haya pensado mejor. Pensando que si Dios, así se lo voy a parafrasear, que si Dios lo mataba, ahí mismo se lo iba a resucitar. Eso fue lo que Abraham pensó. Imagínense qué poder de fe que tenía ese hombre, que dijo, se lo entrego porque te amo. Pero como me hiciste una promesa hace muchos años, por la fe yo estoy pensando que lo vas a resucitar también. Era profético y era una, yo le voy a decir algo, esto era más, ¿cómo se dice? Era una profecía de Cristo. Porque él dice, pensando que él lo podía revivir de los muertos. O sea, era ¿cómo explicarle esto? Pero se me olvidó, fue la palabra ahorita. Pero era una profecía mesiánica, ¿sí? Exacto, una profecía mesiánica. Por eso alguien dice ahí, la vida de un profeta es una profecía. Y Abraham era un profeta. Isaac era un profeta. Y la profecía de Isaac era una profecía mesiánica de Jesús. Porque Abraham dice, y aún de los muertos se lo iba a levantar. Y Jesús, y el Padre levantó a Jesús de los muertos. Eso es poderoso. Pero tiene que ver con la fe. Ahora caigamos otra vez en la bendita fe, ¿verdad? En la palabra de la fe. Nuestra paciencia tiene que demostrar que nuestra fe no se va a desgastar mientras esperamos. El problema es que nuestra fe, mientras esperamos, se desgasta, porque entonces es que nunca llega lo que Dios me dijo. Es que el Señor me lo dijo hace tantos años y no pasó. En la escuela profética lo anuncio porque lo enseñamos. Hablamos sobre que la experiencia, por ejemplo, del obispo Bill Hamon, ¿sí? 86 años de vida y creo que, si no estoy mal, como 50 años de ministerio, por ahí la cosa. Ya 50, 60 años de ministerio, hermano, pesan. En la experiencia del profetismo, ¿sí? Del ministerio profético. Ahora, ¿qué dice él? Por la experiencia que él tiene, imagínense cuántas palabras él tiene. Le voy a poner un ejemplo hoy, porque hoy lo siento la unción de Dios y termino. Vení para acá, Eddie, por favor, acompáñame acá en la unción del Señor, ¿sí? En la experiencia que él tiene. Estoy orando que es posible que tengamos una reunión con Bill Hamon el 1 y el 2 en Colombia, ¿sí? Así que le pido que ore. Ahora mire esto, en la experiencia que él tiene, dice, cuando Dios dice, lo haré pronto, son de 10 a 15 años. En la experiencia profética. Porque aquí te dice el Señor que pronto lo voy a hacer, pronto te daré ese vehículo, aleluya, ya viene mi carro. 1 año, 2 años, ya no se cumplió lo que me dijo el profeta. Claro, no era una palabra falsa. No, de 10 a 15 años. Y hay ejemplos que él pone, pero él dice, he aquí, dijo Jesús, vengo pronto, y lleva 2000 años y no ha venido. Y a como está nuestra fe,
Y a como está nuestra confianza y nuestro carácter, mejor que no venga todavía. Sí, lo voy a decir, ¿por qué? Porque a veces no se trata, ¿sabe qué? Usted sabe que vamos a empezar a hablar algo escatológico, hermano, estoy orándole a Dios. Pero ¿sabe qué? La gente no está preparada para ser salvo. Sí, ya eres salvo, y te mueres y Dios te va a llevar. Pero la Biblia dice que Él nos ha puesto coronas. Y las coronas son para rendirlas a sus pies. Y si usted no tiene corona, ¿por qué me dice amén? ¿Y qué corona le va a poner a sus pies a Jesús? No tiene ni siquiera nada de que sea de romero ahí para tirársela. O sea, no, la gente no logra entender eso. La Biblia dice, hay un pasaje donde dice, vamos a gobernar naciones. ¿Qué naciones va a gobernar usted y yo si somos unos mediocres cristianos? Entonces esas son cosas, misterios de la palabra, que la gente dice, aunque sea, como dijo alguien por ahí, aunque sea que me salve, hermano, pero que llegue. Es mediocre, cristiano mediocre. Yo no quiero ser un cristiano mediocre. Y por eso hoy mi esposa cumple 40 años, ¿sí? Y llevamos 19 años de servir al Señor, aunque usted no lo crea, ¿sí? 19 años sin detenernos. Mis hijos han crecido en retiros, en eventos, en encuentros, en todo lo que pueda haber, ¿sí? Jamás ha sido un obstáculo para buscar a Dios, jamás. Jamás. Bendigo a mi suegra que acá está. Bendigo a mi tía, también mi tía que queremos mucho, que por muchos años cuidó a mis hijos. Pero cuando digo cuidó, se quedaba una tarde, noche. Pero cuando había un ratito tenemos que llevarnos. Muchas veces, como dice la palabra, cada quien va escribiendo su proyección de fe, ¿sí? Por la fe, choqué carros, me chocaron junto con mis hijos y nunca nos pasó nada, ¿sí? Por la fe un par de veces el enemigo nos quiso asesinar y no lo pudo lograr, ¿sí? Entonces, ¿qué le quiero decir? Es la constancia lo que Dios ve, pero tu corazón es importante. Sé que cuesta, hermano. También he llorado noches enteras. Ahora que estabas cantando, no sé por qué se me vino a la mente una ocasión que estábamos en intimidad con Dios y estaba Julio Melgar ministrando, Julito, y yo recuerdo que llegó Fernando Ortiz ese día. Ese día yo sentía que iba a morir, literalmente, sí. Yo sentía que me moría espiritualmente, mi corazón no soportaba más. Y yo grité tanto, pero como habían más gritando del alma, que Dios estaba sanando corazones ahí, que yo creo que ni me puso coco nadie, ¿sí? Pero ¿qué te quiero decir? Hoy Julio está en la presencia de Dios, pero yo creo que ha bendecido la vida de muchos, ¿sí? Amén. Y de verdad fue una liberación, hermano. O sea, yo no sabía quién me ayudaba. Es como aquello de ya no tengo nadie que me ayude, ¿sí? Y apelo al más grande, y el más grande es nuestro Padre, a Él fui a apelar. Entonces, entender esto, hermano, de verdad, miren, le voy a decir una cosa, necesitamos entenderlo. Entonces, el profeta lo enseña, pero la impartición es importante. Estoy hablando de Bill Hamon, por eso le dije a Eddie que pasara acá. Para ser exacto, que fue hace 2 años, ¿sí? Hay una familia que nosotros amamos mucho, ¿sí? No le voy a dar el nombre, que han tenido relación con Bill Hamon desde hace más, si hasta ya el papá, el patriarca de esta familia tiene 70 años. Me atrevo a decir que tal vez hace unos 40 años ellos ya iban a CI en Estados Unidos con Bill Hamon. CI es Christian International. Y cada vez que ellos viajaban, porque eran empresarios, dice que viajaban como 6 horas para ir a la parte donde Bill Hamon pastorea. Ya no me recuerdo dónde estaba, si era Miami en una parte, pero ellos viajaban 6 horas en vehículo con toda la familia, una familia grande, para llegar a escuchar palabra. Y les dio palabra por muchos años, dirigió su vida, pero como digamos, cuando fue el tiempo que Dios dijo hasta aquí llegan con esta relación de amistad. Dice que llegó una noche y les dieron palabra. Yo tuve el privilegio de escuchar esas cintas y yo las escuché. Es real lo que les estoy contando. Por eso, recuérdense que Dios habla. Cuando Dios habla, Él ya terminó de trabajar con usted. Amén. Pero cuando Dios habla y no lo entendemos, nosotros creemos que Él todavía está improvisando con nosotros. Él no es un improvisador. Él ya está trabajando, Él ya trabajó, ya trazó el plan con usted. Nosotros somos los que nos salimos del rango que Él quiere. Pero Él ya trabajó, hermano. Él ya sabe lo que usted va a alcanzar. Él ya sabe lo que usted tiene. Las bendiciones que Dios tiene preparadas para usted ya están trazadas. No se salga del propósito por perder la fe. Y hoy yo escuché la grabación y decía, regresamos 40 años atrás, ¿sí? Y les comienza a dar palabra y les dice: cuando tú te sientes en tu escritorio, desempolves esta cinta, la bajes del stand donde está esta cinta, la empieces a escuchar,
sabrás que las directrices y la palabra que te estoy dando es para este tiempo. Y le empieza a dar una palabra muy larga que dura como 1 hora. Bueno, ellos terminan, el profeta, ellos se acostumbraban a grabar, palabra grabada, casete entregada. Y vinieron de regreso y así uno comete ese error. Sí, hoy sí se champlearon esos profetas, nada que ver, hoy sí saber qué pasó, no, nada que ver lo que nos dijo, como que le estaba ahí. Uno por semanas me imagino que pensaron eso como muchas veces usted y yo hemos pensado. Ese pastor hoy sí se champleó, ese pastor hoy sí nada que ver, de plano era el otro hermano, pero bueno, ni modo, pues al Señor algo. Ojo, el año pasado, hace 3 años, esta persona pasando un momento muy difícil de su vida. Estaba muy mal, preocupado, sin saber qué hacer, sin salida. No, hombre, si usted debe 3,000 quetzales, hermano, 10,000, 50,000, 100,000, hombre, no es nada, ya se lo va a dar el Señor. Y le voy a decir cuánto es lo que estas personas están pasando, ¿sí? Si no lo creería usted. Y preocupados, dice que de repente se recuerda, viene la palabra de Dios sobre su vida, ¿sí? Se recuerda y manda a llamar a su hija, que donde tiene su oficina en Miami, ellos viven acá, y literalmente su hija desempolva. Él se va al lugar donde están sus cosas viejas, sube a un stand, agarra la caja de palabras, las desempolva y se las lleva, ¿sí? Y dice él que hasta le costó porque ya no tenían caseteras, porque ya todo es digital. Y no sé quién le consiguió una casetera y él coloca el cassette, y el primer cassette que coloca es el que le dice: y cuando tú bajes la caja del stand donde está esta palabra, y empieza a pasar, y él empieza a llorar, ¿sí? Porque todo lo que le dijo el Señor 40 años atrás era para este tiempo, no era para ese día. Uno no entiende, hermano, lo que Dios está haciendo. Entonces cuando el profeta, el apóstol dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, ¿sí? Sin que os falte cosa alguna. No estamos entendiendo lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿sí? No estamos entendiendo hacia dónde Dios nos quiere llevar. Así que esta mañana, y dice el 5, quiero terminar: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pidan a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, la sabiduría es entender el por qué tenemos que ser probados en nuestra fe, ¿sí? Entender el por qué pasa lo que pasa, entender el por qué Dios nos procesa para conocer quiénes somos nosotros realmente delante de Él. ¿Por qué busco yo a Dios? Yo quiero buscar a Dios por amor, hermano. Y por amor, ¿qué hace un papá que ama a un hijo? Acá hay varios niños hoy. ¿Qué hace un papá que ama a un hijo? Por amor yo le doy lo mejor a mis hijos. Estoy hablando por amor hoy, no por carencia. Por carencia me dijo mi hermano un día: como yo no tuve nada, yo por eso a mis hijos les doy todo. No, hombre, esas son carencias del alma. No, por amor yo le doy lo mejor. Y si no le puedo dar lo que él anhela tanto, le voy a decir: hijo, no te puedo comprar. Voy a poner un ejemplo tonto, solo para que usted me entienda. Hijo, no te puedo comprar el teléfono que vale 10,000 porque no lo puedo hacer, pero te puedo comprar el que vale 3,000. Sale, le entras. Sí, papá, ese dame. ¿Me explico? Por amor no le compré el mejor, pero tal vez un poco le compré el peor. Estoy hablando de algo así muy hipotético. No va a decir: ay, el pastor, lo que pone el ejemplo. No, es solo para que usted me entienda. O por amor, y usted puede: hijo, te compro el que tú quieres. Entonces usted busca a Dios por amor. Nosotros buscamos a Dios por amor. No buscamos a Dios por lo que nos pueda dar, aunque intrínseco en el amor de Dios, Dios nos bendice. Es inherente a su persona. Él ya lo trae dentro de Él. Él quiere bendecirnos, porque si no, no hubiera entregado a Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué hizo maldito a su hijo en un madero? Para que tú y yo fuéramos bendecidos. ¿Por qué dice la Biblia que empobrecido fue? Para que nosotros fuéramos enriquecidos. Entonces, intrínseco, inherente en el corazón de Dios, Él nos quiere bendecir, Él nos quiere dar, Él nos quiere levantar, Él te quiere ver bendecido, Él te quiere ver con una actitud para arriba, Él te quiere ver engrandecido, porque eso es lo que está en el corazón de Dios. Génesis 26, 26. ¿Qué es lo que dice?
Y sembró Isaac en aquella tierra en un tiempo de escasez, en un tiempo de limitación, en un tiempo donde el cielo estaba cerrado, la tierra estaba muerta. Y dice la Biblia, y cosechó Isaac en aquel tiempo, sembró y cosechó al 100 por uno. Pero no se queda ahí, dice, y el hombre creció, se engrandeció hasta llegarse a ser muy poderoso, dice la Biblia. ¿Qué significa eso? Eso es lo que está en el corazón de Dios. A tal punto que los que estaban cerca de ahí dice que se pusieron, pues se preocuparon, porque entonces ahí sí viene, y por eso le digo, junto con la bendición no te asustes, viene la envidia. Porque entonces los jueces, ¿cómo es posible que este ni es de esta tierra, es más rico y más poderoso que nosotros? Causa temor, el temor de Jehová. Ahora, esta mañana, quiero que cierren sus ojos ahí donde está. Vamos a orar, yo quiero ministrar esta mañana. Que el Señor pueda traer a nuestra vida. Que decía Marisol, Dios le mostró, hay muchas barreras que se levantan en nuestra vida. Hay muchas barreras que se levantan y que a veces cuando no tenemos la fe suficiente, hablamos un montón de cosas que no tenemos que hablar. Y yo me tomo la palabra de Marisol. La gente, me decía Marisol, el Señor me mostró que trae estructuras, trae limitaciones, trae cargas, trae temores, trae dolores, trae afanes. Y entonces le cuesta conectarse con Dios, le cuesta creer lo que Dios está hablando. Y nosotros tenemos que entender, hermano, que no podemos continuar en esa proyección, porque Dios es un Dios verdadero y genuino, hermano. Yo le voy a decir una cosa, yo descubrí que todo lo que hago con fe, inmediatamente Dios se manifiesta. Y te voy a decir una cosa, y eso genera envidia en mucha gente también. Bueno, genera envidia en mucha gente, aquí agárrese. Genera envidia en Satanás, se pone furioso. Furioso cuando usted es bendecido. Por eso es que ataca tu mente, te manda dardos, se ataca tu corazón, porque Él no quiere que tú actives la fe. Él no quiere que en la paciencia tu fe permanezca, aunque digas, ya no se cumplió, pero Dios lo va a hacer. No será este mes, pero será el siguiente. No fue este año, pero va a ser el que viene. Pero tú lo prometiste, Señor. Yo le digo a la gente, a algunos les cae mal, Dios y yo tenemos un trato. Dios y yo tenemos un pacto. Y cuando parece que no se fluyen las cosas, no llevo como asustado. ¿Sabes qué le digo? Señor, acuérdate que tú y yo tenemos un trato y yo he cumplido. Anoche, ¿sabe qué me dijo el Señor? Porque le recordé esto y dije, Señor, le dice, ¿acaso si tú has cumplido y nunca me falla, acaso yo no estoy obligado a cumplirte? Es así como que Dios dijera, echemos como con unos niños y dice, no, yo puedo más que tú. Porque dice, te voy a demostrar quién soy yo. Yo esta noche quiero que usted, esta tarde, mañana quiero que usted comprenda lo que Dios está hablando. Porque Dios nos está hablando a nuestro corazón. Porque lo que está por venir para el siguiente año es una década que va a comenzar. Pero no podemos comenzar una nueva década con un corazón equivocado. No podemos comenzar una nueva década con un corazón, con una proyección incorrecta. No podemos comenzar una década seguir siendo la misma persona equivocada para creerle a Dios, afanada, turbada. Tenemos que comenzar con una fe inquebrantable. Tenemos que comenzar con una fe que no se quebranta ante nada, hermano. Aprenda de sus hermanos cristianos que están en países del Medio Oriente, que son asesinados y hasta en el último minuto su fe es inquebrantable. Porque buscaron a Dios por amor, no por lo que Dios les puede dar. Aprendamos de Esteban, que fue apedreado y no blasfemó, sino dice la palabra que antes de morir vio el cielo abierto y vio a Jesús a la diestra. Su fe, su persistencia, su insistencia lo llevó a ver al Hijo del Hombre y se sentó con él. Este es el tiempo del cambio que Dios quiere traer para nuestra vida.